Buenas tardes, profesores, y muchas gracias por colaborar con nuestra revista digital de la universidad en una sección que son entrevistas a profesores como expertos de determinados ámbitos en las áreas de conocimiento de la universidad que nos pueden ayudar a entender cosas que están ocurriendo ahora. Una de ellas es la creación de esta sociedad de regulación de activos inmobiliarios que se ha puesto en marcha, que popularmente se conoce como el Banco Malo. Quisiéramos que para empezar nos hicierais una descripción de cómo es la situación en el mercado inmobiliario ahora, de qué es esta entidad que se va a crear y de qué aspectos consideráis que describen lo que ha ocurrido en el sector inmobiliario en España. Bueno, desde aproximadamente el año 2008 la banca española, pero una parte de ella, en particular las cajas de ahorros, experimentan un shock notable en el cual no se sabe muy bien hasta qué punto son entidades viables. Y la razón por la que esto sucede es porque tienen una gran cantidad de activos de su balance que están comprometidos al sector inmobiliario. Y la parte más dudosa de esos activos es el préstamo al promotor, aquellos individuos, aquellas empresas que están construyendo viviendas, que están construyendo urbanizaciones, que están construyendo centros comerciales o lugares de trabajo, y que en aquel momento se empieza a pensar que pueden no llegar a vender aquellas promociones. Entonces, lo que sucede es que como nadie sabe muy bien si esas entidades son viables, las entidades españolas que necesitan una parte significativa de su financiación para conceder préstamos en España de los mercados internacionales, ya no pueden acudir a los mercados internacionales por esta duda acerca de su viabilidad. En este contexto es en el que el memorando de entendimiento nos dice que una parte de la resolución del problema pasa por eliminar esa incertidumbre. Tenemos que transformar esos activos de valor dudoso en activos de valor cierto, y el Sareb lo que va a hacer es comprar los activos de valor dudoso a un descuento significativo, pero al menos con lo que le pagarán será con algo que sabemos su valor, que pueden ser pues letras del tesoro, que pueden ser simplemente una infusión de dinero, de capital cierto, que ahora estará en los balances de esos bancos que tenían problemas. Han cambiado un activo quizá de mucho valor, pero que nadie sabe realmente cuánto valía, al menos en la realidad, por algo que realmente se sabe cuál es su valor. Y esto puede hacer más fácil la situación después para esos bancos, que obviamente, dado que algo que valía 100 de pronto les va a valer 45, puede generar problemas muy serios de necesidad de capital adicional. Pero para eso están los fondos que la Unión Europea ha dicho que tendrán que estar destinados a estos bancos. Se les recapitalizará, su balance estará ahora limpio de incertidumbres, y con un balance limpio de incertidumbres es más fácil ir a los mercados internacionales a que se les preste ese dinero que no genera, digamos, el ahorro de nuestra economía, para que a su vez lo puedan volver a transferir a empresas y familias en nuestro país. Profesor Feliu, ¿cómo describiría la situación actual? Pues hombre, es bastante negra, pero esperanzadora, ¿no? A través de los mecanismos que se ha articulado y que ha descrito mi colega, bueno, pues aparece una vía de salida, ¿no? Una solución. También habría que contemplar otra relación, que es la relación no solamente entre entidades, sino entre particulares y entidades, ¿no? Para complementarlo. Entonces, para no abundar sobre lo mismo, voy a centrarme en este aspecto. Entonces, la relación entre particulares o consumidores, en fin, entidades particulares y entidades, es muy diversa precisamente porque lo que se da ahí es otro elemento añadido a esta circunstancia, que es una elevada tasa de morosidad, una elevada tasa de impagos y algo que tiene que ver con lo apuntado anteriormente, que fueron, en cierto modo, pues un porcentaje elevado de hipotecas basura, si se permite la expresión, donde no se había realizado una reflexión previa sobre la capacidad de ahorro a largo plazo, teniendo en cuenta pues, que los créditos hipotecarios son a largo plazo, es un compromiso a largo plazo, sobre la capacidad para responder, sobre la capacidad para atender esos pagos, y precisamente se habían negociado luego en los mercados nacionales e internacionales, en los paquetes, se habían introducido
esas pequeñas hipotecas o esos volúmenes de hipoteca basura en los paquetes a nivel nacional e internacional y se hayan negociado con las mismas. Actualmente lo que sufrimos, además de las relaciones macroeconómicas o relaciones microeconómicas, donde nos encontramos además con estas situaciones de insolvencia. Situaciones de insolvencia donde han dado porcentajes elevadísimos pues, de concursos de personas físicas, que es algo inexplicable cuando salió la ley concursal, por ejemplo, situaciones de impagos, situaciones del mercado, donde el mercado inmobiliario ha pasado de ser de compra, ha pasado de ser de venta, abrumadoramente, donde el mercado de alquiler está actualmente por los suelos, en fin. En realidad lo que estamos es una situación de crisis y da una ocasión para repensar de nuevo una nueva situación y un nuevo planteamiento. Con unas nuevas normas, remozar las viejas normas y ver una nueva situación a unas antiguas actitudes, ¿no? Básicamente. Vamos a comenzar hablando de esta sociedad de regulación de activos inmobiliarios que se diseñó adjudicándole 5.000 millones de euros de inversión necesaria para iniciar su actividad. Se piensa que va a ser atractiva para inversores extranjeros y se prefiere que sean ellos los que inviertan la cantidad que no va a invertir el Estado, que creo que han sido solamente 1.000 millones, la aportación que ha hecho el Estado. Y hoy hemos conocido en los medios de comunicación que el Gobierno ha presionado a los grandes bancos españoles para que formen parte de esta sociedad, dándonos a entender que no ha sido posible encontrar inversores extranjeros para que formaran parte de ella. Entonces, pensamos que se puede haber atribuido una perspectiva de beneficios que ellos fijaban aproximadamente en el 15% anual de media en los 15 años, como tal vez algo que han puesto en duda a los inversores extranjeros. Profesor Cabrales, ¿qué le hace pensar esto? Vamos a ver, este banco va a tener como activo fundamentalmente estos préstamos que hemos dicho de valor dudoso, fundamentalmente serán terrenos o promociones a medio construir o promociones construidas del todo, ¿no? Estos son los tres tipos de activo que se supone que van a pasar al activo del banco malo. Entonces, mucho de la atribución de beneficios posibles depende de a qué precio se les vendan estos activos al banco malo. Si uno se los vende a 0 euros, entonces la posibilidad de beneficios son infinitas prácticamente, porque ese terreno algún valor tendrá. Si los vendes al valor que está en los libros, es imposible que tengan beneficio. Entonces, mucho de la posibilidad, de la viabilidad del diseño, depende del descuento con el que se vendan. Entonces, la organización del banco malo ya viene con unos porcentajes predeterminados de disminución de valor respecto a lo que tienen sus activos en balance. Pues típicamente el suelo, me parece, suelo sin construir tiene un descuento del 80%, las promociones a medio construir 60 y pico % y las ya terminadas 40 y pico %, una cosa así. Entonces, si los inversores internacionales no están dispuestos a comprar, a invertir a esos precios, quiere decir que esos descuentos no son suficientes para que ellos piensen que haya una rentabilidad suficiente. Uno podría haber dicho el 15% como podría haber dicho lo que fuera. Como no sabemos realmente, esos activos son muy heterogéneos, no saben bien cuánto valen, pues el 15% ese que he visto yo en los papeles me suena a cuento de la vaca lechera. No sé muy bien hasta qué punto eso será verdad o no verdad. Cada activo tendrá unas posibilidades de beneficio distintas y justamente esa incertidumbre que era la que hacía suspicaces a los inversores de entradas o cuando estaban en el balance de los bancos sigue haciéndoles suspicaces, lo cual quiere decir es que no están seguros que ni siquiera esos descuentos sean suficientes. O sea que muy probablemente lo que ha sucedido es que esos márgenes globales no son suficientes, sobre todo dado que en los mercados internacionales los que pueden invertir
pueden invertir, en lugar de hacerlo en unos terrenos españoles que nadie sabe muy bien cuánto valen, pues esos mismos inversores pueden llevarse ese dinero a Brasil, a México o a China, que están creciendo a tasas muy elevadas y donde uno parece que las rentabilidades son más claras inmediatamente. Yo sí que me parece que si uno esperara 10 años, 5 años, 7 años para vender muchos de esos activos, sí que se venderían con una cierta ganancia, pero los primeros 4 o 5 años muy probablemente es muy difícil que obtengan ninguna ganancia, y si aplicamos los tipos de descuento habituales para la espera de esos años, digamos los costes financieros de eso crea un balón de deuda adicional o una necesidad de rentabilidad adicional que probablemente ni siquiera con esos descuentos lo haya hecho suficiente. Ahora, yo tampoco me fiaría del todo de esas noticias porque pueden ser rumores, especulaciones, así que no estoy suficientemente dentro como para saber hasta qué punto son ciertas. Profesor Feliu, ¿cómo es su visión de este inicio, aparentemente con dificultades, de esta sociedad? Para complementar lo que ha dicho mi compañero, pues yo creo sencillamente que lo que hay es el factor riesgo país, ¿no? Entonces, toda la imagen que se proyecta fuera a través de los medios, del Financial Times, de las fotografías que aparecen recurrentemente en el New York Times, la asimilación, aunque no sea real, ¿no? Pero la asimilación que se realiza entre la marca España y Grecia y otros países, ¿no? Que se encuentran en una situación de rescate o de pseudo rescate o pendiente de rescate, pues eso hace que cualquier inversor internacional, cualquier inversor extranjero tome otra decisión muy diferente a la de invertir aquí. Entonces, de ahí que existan tantos mensajes, pues bien desde la Comisión, o bien desde la Comisión de la Unión Europea, o bien del Consejo, o bien desde organismos internacionales, sobre que las medidas que se están adoptando en España ahora mismo son adecuadas. No sé si son adecuadas o no, porque decididamente yo no gobierno, pero creo que van en la dirección de afianzar, o mejor dicho, evitar lo que es el riesgo país. Hay otros países que efectivamente tienen una tendencia a la alza, porque su economía es boyante, que también tiene un efecto de riesgo país, pero la rentabilidad, la posibilidad de obtener una rentabilidad es muchísimo mayor, y entre invertir aquí e invertir en Brasil, que también tiene cierto riesgo, o en Yemen, pues no se termina de tomar la decisión aquí. Antes España era un país seguro, la marca España era una marca segura, ¿no? Una marca rentable. Hemos perdido la confianza en los mercados internacionales, o mejor dicho, los mercados internacionales han perdido la confianza en España. Entonces es algo fundamental que la imagen de España trascienda afuera, especialmente a la hora de captar la inversión internacional, que es lo que tenemos que hacer. Esta es la decisión, el por qué sí o por qué no, por qué hay que acudir a bancos nacionales. Pues porque existe un riesgo país. De hecho, es muy probable, para complementar lo que dice el profesor Feliu, que una de las razones por las que se pide a los bancos nacionales para que entren es porque una vez que los bancos nacionales entran, los extranjeros pueden pensar, bueno, si ellos invierten su dinero, a lo mejor yo también puedo estar dispuesto a invertirlo. Pero no ayuda que haya que obligarles, porque claro, si hay que obligarles, entonces la señal se vuelve a devaluar y ya no es tan importante. Incluso puede ser contradictoria. Sí. Bueno, esperemos a ver cómo evoluciona hasta que se constituya finalmente. Tiene todo la mitad de noviembre y toda la parte y todo el mes de diciembre para ver finalmente cuáles son los inversores que forman parte de esta sociedad. Hay otro asunto que ha adquirido una relevancia muy importante últimamente y que además ha creado una alarma social, yo creo que con bastante intensidad, que ha sido los desahucios, que están en el ámbito de lo que es la regulación de la ley hipotecaria y de la regulación que hay en el sector inmobiliario. Hoy hemos sabido que hay se promulga un decreto ley, el gobierno pone en marcha medidas urgentes que van a paliar algunas de las situaciones o de las consecuencias más graves socialmente que está teniendo la aplicación de esta normativa. Hay algunas medidas que se han puesto en marcha. Yo quisiera que el profesor Feliu nos comentara cuál es lo que
lo que se ha acordado, cuáles las diferencias que ha habido entre las posturas de los dos grandes partidos que han negociado esta ley y si será suficiente o qué evolución necesita después de estas medidas urgentes para responder a dar una solución a este problema. Bueno, yo a tanto no puedo responder porque ya las dos posturas no están en las negociaciones, pero yo lo que sí le puedo dar es una opinión mía, ¿no? Entonces, el tema de los desahucios, igual que el tema del que hemos estado hablando, es un tema muy complicado, porque es un tema poliédrico, ¿no? Porque hace referencia a dos partes. Entonces, no es lo mismo el desahucio cuando el propietario es una entidad bancaria, por ejemplo, que el desahucio arrendaticio, ¿no? Un lanzamiento de un arrendamiento, ¿no? Por impago de la renta. En las dos circunstancias son en realidad dos caras de una misma moneda. Hay quien ha realizado un esfuerzo y sigue realizando un esfuerzo económico por mantener un inmueble, que es el propietario, sea o no un particular, y hay quien ha realizado un esfuerzo por obtener el acceso a dicha vivienda. Es decir, hay quien ha promovido, hay quien ha construido, hay quien tal, y hay quien ha asumido un riesgo a la hora de asumir la hipoteca. Eso por un lado. Si estamos hablando de desahucios arrendaticios, estamos en otra situación también muy parecida. Hay quien es propietario de un inmueble que lo ha puesto en alquiler y a la hora, porque cuando se habla de desahucios se mete todo en el mismo cajón desastre, por eso lo digo. Y a la hora del impago de las rentas, la persona que es propietaria sigue todavía en una situación pues de estrés, que tiene que seguir afrontando esos pagos, o que ya los ha asumido, lo que quiere hacer es explotar ese inmueble. Y sin embargo, la persona que se encuentra como arrendataria, como inquilina, no puede hacer frente a esa renta. Entonces, ¿a quién hacemos de más o a quién hacemos de menos? A quien ha venido durante muchísimos años afrontando una situación de un tipo elevado de interés, por ejemplo en los años 80, donde el tipo de interés era el 20 y tantos %, y a pesar de eso ha conseguido el inmueble y por fin lo puede poner en explotación, lo penalizamos, o por el contrario evitamos la pena a esta persona a favor de quien efectivamente tiene derecho a la vivienda digna. Pero si estamos hablando de locales de comercio, penalizamos a quien quiere desarrollar una actividad empresarial y necesita un local, porque siempre estamos hablando de vivienda, pero también dentro del mismo paquete se encuentran todos aquellos que quieren desarrollar una actividad empresarial y que se encuentran abocados a no poder realizarla, sencillamente por situación de impagos. Entonces, en esta tesitura, claro, en esta tesitura había un artículo, y sigue habiendo un artículo en el Código Civil, que es el artículo de la equidad, que es cuando el juez introduce un elemento de equidad. Le está prohibido, o sea, no está prohibido, sino que introducir por parte del juez un juicio de equidad es algo que en el mundo anglosajón está muy bien visto y da unas soluciones fantásticas, pero en el mundo continental, digamos que sometido al imperio de la ley, la equidad solamente se puede aplicar en determinadas ocasiones muy estrictas. Hubiera sido una ocasión muy deseable para tomar conciencia de lo que son los supuestos fácticos del derecho anglosajón. Es decir, bueno, ¿usted en qué situación está? Usted tiene un Mercedes en la calle, pero sin embargo no paga la renta. Oiga, mire usted, es una situación inequitativa, no equitativa. Usted, por el contrario, ¿en qué situación se encuentra? Efectivamente, tiene usted 60 años, tiene usted la pensión, con la pensión no llega, continúe usted ahí. Esta es la situación en la que estábamos hasta ahora, en la que lo único que se venía aplicando era el principio de legalidad, hasta hace unos meses en la que ha habido una junta de decanos, de jueces, y se han reunido para intentar resolver a una situación que ya olía a alarma social. Bien, como fruto de esta situación de alarma social y porque los jueces, introduciendo un elemento de equidad, algo extraño en ello, de natural, ¿no? Han movido al gobierno a establecer una nueva regulación en esta materia. ¿Qué va a ocurrir? La verdad es que no lo sé, no tengo ni idea.
también se reguló la dación en pago y ha sido un desastre. Entonces vamos a ver un poco qué es lo que va a ocurrir con esta nueva regulación, porque el Real Decreto 6 sobre la dación en pago ha sido un auténtico desastre. Y eso es más o menos lo que ocurre con el desahucio. Ahora vamos a continuar por el funcionamiento del Sareb, de la sociedad. Vamos a abordar algunas cuestiones concretas relacionadas con esta sociedad. En diciembre los bancos y cajas intervenidas venderán 45.000 millones a esta entidad, que seguramente los profesores luego querrán hacer una precisión de a qué estos 45 millones, qué es lo que suponen sobre lo que son los activos reales, ¿no? Sin embargo, el plazo de que otras entidades puedan también ofrecer activos a esta sociedad va a estar abierto hasta febrero. Yo les pregunto si piensan que es porque se espera que se ofrezcan a esta sociedad activos desde otros bancos y desde otras cajas que no son los intervenidos. Bueno, la primera precisión es que creo que los 45.000 millones, la cifra esta redonda de la que se habla, se debe referir al monto de los activos al precio de venta al Sareb, por tanto el precio ya descontado respecto al inicial. Para que se hagan una idea, yo creo que había del orden de 300.000 millones en préstamos a promotor en toda la banca, en todo el sistema financiero español, de los cuales aproximadamente se pensaba que comprometidos realmente debe haber del orden de entre 100 y 150.000 en el peor de los escenarios posibles. Teniendo en cuenta que estábamos hablando antes de un descuento de un 50 y pico %, 45.000 millones es como la estimación media de todos los activos comprometidos de préstamo al promotor que había en el sistema financiero español. Así que esa es la cantidad más o menos realmente en problemas serios. Por tanto, de ahí sale pues, seguramente ese número. ¿Por qué se mantiene abierto? Pues porque, como decía desde el principio, el problema del sistema financiero es que había una incertidumbre grave respecto a lo que valían todos esos activos en su conjunto. Y por tanto se quiere decir a los mercados internacionales que esto realmente es borrón y cuenta nueva y que todo lo que haya comprometido por ahí va a ir ahora, porque se va a dar las condiciones suficientemente buenas de apoyo posible para cuando se creen agujeros en aquellos bancos que dispongan de aquellos activos, como para que esto ya cierre el problema de una vez por todas. Y justamente en ese ámbito es en el que hay que entender los números. Se deja abierto, se deja un periodo para que todos los posibles activos malos vayan allá y por tanto haya una cierta confianza de que esto ha acabado de una vez por todas con el problema. Esa es la razón del tiempo y esa es la razón del monto y del periodo que se da extra. En los datos que se nos han proporcionado, que proporciona el diseño de esta entidad, se dan los datos de que va a ser esta cifra que se me dejaba, en torno a los 45.000 millones, que va a ser los activos que proceden de las bancas y cajas intervenidas, que serán otros 15.000 millones que posiblemente llegarán desde los otros bancos y cajas españolas, pero se da una cifra máxima de 90.000 millones como la capacidad máxima que puede gestionar esta entidad. Y además durante 15 años, ¿no? Tal vez hay una distancia entre lo que serían los 60.000 millones que se prevé que van a estar comprometidos con los activos que vienen de las diferentes cajas y bancos hasta los 90.000, hay unos 30.000 millones que nos gustaría, bueno, pues conocer cuál es su destino o por qué se ha previsto ese espacio y por qué 15 años. ¿Responde a algún tipo de evolución en cuanto al ciclo económico? Bueno, como decía, los 30.000 millones extra es simplemente para tener un margen. Si los 90.000 millones llegaran realmente al Sareb, eso quiere decir que, teniendo en cuenta el descuento, que había 200 y pico mil millones que se han transferido de valor de libro de los original de la banca al banco malo.
lo cual quiere decir que se ha puesto un número extremadamente alto para que no haya ninguna duda de que esto resuelve de una vez por todas el problema y se cree la confianza, etc. Los 15 años responden a otra necesidad, y es que cuando un mercado como el nuestro está en una situación tan dolida, pues es muy difícil que se recupere de manera inmediata. En el mercado inmobiliario japonés, que sufrió un tremendo digamos, desajuste a principios de los años 90, los precios hoy día todavía son más bajos que en el año 92, y además más bajos por una cifra bastante significativa. Eso quiere decir que los mercados inmobiliarios pueden permanecer en estado de, digamos, semicomatoso durante literalmente décadas. Los precios en Alemania no han subido en los últimos 20 años, para dar otro ejemplo, que allí no sufrieron un colapso, lo cual quiere decir que tienen una inercia bastante grande. Entonces, dado que hay una inercia bastante grande, hay que presuponer que no vamos a tardar ni 1 ni 2 años en recuperar niveles de precios sustantivos digamos, en el futuro. Y por tanto, para dar margen a esta sociedad que se vaya deshaciendo de los activos de una manera paulatina y no forzada, pues se deja un tiempo considerable. Bueno, yo creo que ni siquiera es considerable ese tiempo, ¿eh? Porque si se tiene en cuenta quién debe de absorber ese mercado inmobiliario y las que son los jóvenes, y la situación laboral en la que se encuentran, y la cantidad de activos que existen, añadido al mercado paralelo, que es el mercado de alquiler, que está a la baja y seguirá a la baja durante bastante tiempo, precisamente porque hay una gran oferta inmobiliaria que también va a la baja. 15 años yo no sé si va a ser suficiente, pero bueno, es una ratio prudente. Es algo que el mercado dirá. En todo caso, conviene distinguir que de todo ese volumen de activos hay también una gran cantidad de ellos que no son necesariamente de primera residencia. Hay un volumen muy importante de activos que son pisos de segunda residencias, pisos en la costa. Estos dependen de manera significativa no ya de demanda interna, sino de demanda externa. De hecho, muchas de estas promociones se iniciaron justamente en la esperanza de que muchos millones de europeos acabaran retirándose en nuestras costas, y esto es algo que puede no ser imposible. Uno ve como una posibilidad cierta que cuando Rusia y los países del este, que están en unos ritmos de desarrollo muy importantes, empiecen a retirarse parte de su población, que elijan como sitio para venir a vivir pues zonas del Levante español, por ejemplo. Digamos, España, en el esquema de futuro, no es imposible que se pueda transformar en una Florida de Europa. Entonces, es una de las cosas que podrían pasar y que podrían mitigar parte de este problema. Otra parte de la solución podría venir que cuando Europa empiece a funcionar a un rendimiento más rápido, algunos de estos activos se pueden acabar absorbiendo primero por fondos de inversión extranjeros que compren estos pisos para después darlos en alquiler a una parte de la población española. El mercado de alquiler español está muy subdesarrollado por comparación a otros países europeos, y podría desarrollarse mucho más. De hecho, en términos históricos, en España, en los años 50, la mayor parte de la gente vivía arrendada. De hecho, la ley de propiedad horizontal es relativamente reciente y se crea para que la gente pueda tener pisos en propiedad, que hasta ese momento no se podía, con lo cual hay evoluciones posibles que a 15 años pueden convertirse en ciertas, y en ese caso el problema se resuelve de una manera que no es la habitual. No tenemos por qué pensar que el futuro va a ser un calco de nuestros últimos 30 años, que desde un punto de perspectiva histórico son de alguna manera un tanto anómalos. ¿Hay alguna relación entre la salida de este stock inmobiliario tan importante y la puesta en marcha otra vez del sector de la construcción, uno de los motores de empleo en España muy importante? ¿Marca estos 15 años o estos 20 años? ¿Nos pueden estar indicando cuál es el periodo de tiempo en el que el sector de la construcción en España puede estar en una actividad muy baja? Es posible, pero por otro lado tampoco somos adivinos. En todo caso, como digo, una cosa que tenemos que empezar a hacernos a la idea es de que el futuro puede llegar a ser muy distinto del presente. Si España se convierte en la Florida de Europa, a lo mejor en lugar de tener
empleados poniendo un ladrillo encima de otro, pues podemos tener empleados dando servicio a personas de la tercera edad que vengan de otros países que necesitan servicios asistenciales y que a lo mejor se los podemos dar. O sea que puede que nuestra recuperación no pase, y de hecho lo más probable es que nuestra recuperación no pase en ningún caso por una recuperación del sector de la vivienda, sino que pase por algún otro sector que descubramos donde tenemos alguna capacidad de innovación y alguna capacidad de proveer servicios de alto valor añadido. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Lo primero que hay que hacer es reinventarse y buscar los nichos de mercado, en los que tenemos capacidades, ¿no? Y es que las tenemos, ¿no? En España tenemos capacidades suficientes y además que en otros países no lo han desarrollado, ¿no? Por ejemplo, en materia de energía. En materia de energía España es puntera, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, hay otros muchos. Y después, también en el sector de la construcción lo que ha ocurrido es que las décadas anteriores ha habido una proliferación de promotores y de constructores que no, digamos que no estaban homologados, ¿no? O sea, había una gran categoría, un gran saco de promotores y constructores. Había promotores muy profesionalizados, constructores muy profesionalizados, y después había el resto. Bueno, gente que se metía a constructor, gente que se metía a promotor, de primera generación, sin conocimientos, y eso desaparece. Tú tienes que buscar lo que es la profesionalidad. Entonces, promotoras va a haber, pero van a ser las promotoras que han subsistido, que son promotoras que tienen pues sus balances saneados, que han logrado refinanciación, que esas van a continuar, porque va a haber obra, y no solamente va a haber obra en residencial, va a haber obra pública. OHL ha subido acciones en bolsa tremenda, y no de una forma. Aquí. Claro. Estas empresas están construyendo el AVE de la Meca Medina o están construyendo autopistas en Estados Unidos, o sea que no tiene por qué ser necesariamente dentro de este país. Claro, efectivamente. Entonces, construcción, sí, pero construcción no solamente en residencial, también en otros sectores, como es principalmente obra pública. Y aquí, en España, pues se necesitará infraestructura y sobre todo en exportación, porque se emplean unas técnicas magníficas, de primera calidad, ¿no? Y son muy competitivas. En Brasil, por ejemplo, se está trabajando muchísimo, ¿no? Pero pasa por ahí, por profesionalizar, por compatibilizar y desarrollar otros nichos que hay y potenciarlos, que es una cosa que yo pienso que no se está aprovechando la oportunidad debidamente para este tema. Y segundo, para las que subsisten, las que han pasado la gran tormenta, pues serán las que se mantengan, y tendrán también que reinventarse, claro, no van a continuar poniendo ladrillo sobre ladrillo, como se decía, ¿no? Y a nuestros ingenieros, que habrá muchos que nos leerán, habrá que decirles que ánimo, pero que no consideren que el mercado laboral que van a tener nuestros estudiantes va a ser necesariamente aquí. Como decíamos, podría ser en Brasil, en China, en Arabia Saudí, claro, o donde sea, y van a tener buen futuro porque están bien formados. Yo creo que este es un mensaje que tenemos que dar a nuestros estudiantes, ya que van a ser una parte importante de los consumidores de este vídeo, y está bien darles un mensaje positivo. En el diseño que se hace de esta entidad financiera se contempla que su órgano de gobierno va a ser un consejo de administración que estará formado entre 5 y 15 personas, de los cuales al menos una tercera parte serán miembros independientes. Se ha encargado a una agencia, a una consultoría, a Spencer Stuart, que haga una selección de las personas más adecuadas para formar parte de este consejo, y ya hoy hemos conocido, bueno, conocíamos hace unos días el nombramiento ya de su presidenta. Quería preguntarles si les parece que este diseño de órgano de gobierno es adecuado para una entidad de este tipo, una entidad financiera con estas peculiaridades, y cómo creen que va a estar compuesto el consejo de dirección. Bueno, es un poco difícil de saber, ¿no? Pero en primer lugar decir que haya 5 miembros independientes o una tercera parte de miembros independientes es una práctica habitual. Yo creo que está en casi todos los códigos de buena conducta de las sociedades anónimas, y el resto pues serán básicamente representantes de los accionistas de esta sociedad. En la medida que el Estado sea un accionista, pues el Estado tendrá que poner ahí a sus representantes o a otras personas que decidan. O sea que esto
no parece que sea. Lo importante no es tanto, yo creo, el Consejo de Administración, que sí, que también lo es, sino que este Consejo de Administración nombra profesionales muy capaces que conozcan muy bien el mercado, exacto, porque es un mercado extremadamente complejo. Exacto. Para que se hagan una idea, yo estuve una vez hablando con un director de riesgo de un gran banco español y me hablaba de tener promociones que estaban localizadas en sitios que eran del banco, que eran básicamente sitios que no se sabía muy bien aquello, que él se iba a visitar aquellas promociones para ver cuánto podía valer aquello, y alguien que tenía gran conocimiento del mercado y de la banca decía, no sé cuánto vale esto. O sea que es muy importante que sea muy profesional esta gestión. Sí. Desde luego, yo no sé si 5 o 15, me da igual, la verdad. Lo que sí considero, y es una desiderata, ¿no?, es que tienen que ser personas profesionales y honestas, fundamental. Y después capaces de designar y nombrar un equipo directivo absolutamente conocedor del ramo. O sea, eso me parece fundamental. O sea, que no ocurra como ha ocurrido en las cajas de ahorro, por ejemplo, donde, en fin, había consejeros magníficos, otros no tanto, desgraciadamente, y después había buenos directivos y directivos que lamentablemente no cubrían el expediente. Lo importante no es que sean 5 independientes, o sean 8 independientes, o sean 15, o sean... No, eso creo obedece a una ratio muy consensuada de un código de buen gobierno, ¿no? Lo importante es quiénes van a ser, fundamental, y en quién van a delegar sus competencias directivas. Eso es lo más importante. Yo creo que eso es el corazón fundamental. ¿Cómo lo van a hacer, en definitiva? ¿Cómo lo van a hacer? Este llamado Banco Malo no es el primero. En Europa ya ha habido ya muchos casos. Creo que el último que se pone en marcha es el de Irlanda, pero anteriormente sociedades de este estilo se crearon en Holanda, en Alemania y en Suecia, ¿no?, con objetivos similares. ¿Cuál piensan que es el modelo que se ha seguido desde España? Si se ha seguido alguno de ellos, es un modelo original. ¿Y cómo fue el resultado de estas sociedades, o cómo está siendo en Irlanda y cómo fue en los otros países europeos en los que se puso en marcha? Vamos a ver, hay dos modelos fundamentales. Un modelo fundamental es aquel en el que los bancos afectados trasladan sus activos básicamente al precio, digamos, el que está en los libros, al precio contable al banco malo. Y eso lo que quiere decir es que el banco que traslada sus activos recibe una subvención implícita brutal, como estamos hablando de una cantidad muy importante. Este es el método que se utilizó en Alemania. Y en otros países, que creo que es el caso de Irlanda, lo que se hace es transferir los activos a un precio más ajustado al potencial de mercado al banco malo. El banco malo típicamente no necesita tanta subvención porque ya lo ha recibido a un precio, digamos, prácticamente de mercado, y en cambio el que se queda con el agujero grande es el banco que originalmente tenía los activos. Ninguna de las dos es necesariamente buena o mala. Lo que sucede es que sabemos lo que diferencia los dos sistemas es dónde se produce la subvención. En el caso como el español, que se parece más al irlandés, la subvención seguramente tendrá que ir, o la ayuda estatal tendrá que ir a los bancos que transfieren inicialmente el activo. En el caso como el alemán, es el banco malo el que va a necesitar una infusión masiva de capital. Esto seguramente lo hicieron los alemanes porque no querían que se identificara qué bancos eran los que habían ido mal, y entonces no les interesaba y simplemente dijeron, bueno, ponemos toda la basura aquí y quién lo hizo mal no nos importa mucho. En España, como ya se sabía más o menos quién lo hizo mal, esto no era tan grave problema, y entonces así identificamos cuáles han sido las entidades que realmente son ayudadas. En vez de recibir una ayuda implícita, recibes una ayuda explícita, y esto te permite tener el control de esa entidad y nombrar a los gestores, y en el caso de que en el futuro aquello comience a funcionar bien, recibir también parte del retorno. Es por cierto lo que hicieron los americanos también. El sistema americano es más parecido al español que al alemán.
Y esto es un poco no hay un sistema que sea perfecto, no, lo que pasa es que los dos sistemas identifican las pérdidas y las colocan en sitios distintos. Y a los saneados también le lanza una buena señal a los mercados, con este sistema, a mi juicio. Los bancos que no necesitan, no tienen activos contaminados, por así decirlo, lanzan una buena señal a los mercados, al objeto de obtener una financiación o de realizar inversiones, transacciones financieras, obtener capitalización, lo que sea, porque quedan absolutamente al margen del banco malo. No quedan camuflados, ¿no?, como ocurre en Alemania. Muy bien, vamos a terminar con dos preguntas que a su vez incluyen también están compuestas por seguramente más de una pregunta, pues, por obtener alguna de sus visiones de lo que puede ocurrir con la puesta en marcha de esta entidad financiera. De principio, bueno, pues a ver si funcionará, si hará que el sistema financiero español en un plazo mayor o menor vuelva a adquirir la dimensión y el funcionamiento que tiene, y si se puede aventurar un plazo dentro de estos 15 años, si podemos aventurar que en 5 años o en 10, o cuál es lo que piensan que se puede trasladar a la sociedad ya los resultados del saneamiento que produce este banco. Bueno, aquí la duda que tengo es la siguiente. Inicialmente el problema de los bancos españoles estaba centrada en un sector que era el sector de las promociones, que fue afectado muy duramente y era el que generaba incertidumbre acerca de la banca. El problema es que entre el año 2008 y el 2012 han pasado muchas cosas, en particular la economía española se ha deteriorado de manera muy notable. Entonces, antes, en el 2008, si esto se hubiera hecho todo en el 2008, pues ya se vería claro que el sector financiero podría empezar a prestar de manera más o menos inmediata, pero al haber sucedido ahora, lo que sucede es que nos hemos quitado la incertidumbre que nace de una porción del sector inmobiliario, y entre tanto nos han surgido incertidumbres que vienen de muchos otros sectores, ¿no? Los bancos, además de prestar a los promotores, prestaban a los individuos a los que les daban hipotecas, prestaban a las pymes que tenían que financiar alguna cosa, a las empresas exportadoras, etc. Y ahora de pronto nos encontramos que tenemos otra serie de sectores potencialmente contaminados. Por ejemplo, yo no sé muy bien si las nuevas medidas excepcionales de desahucios, por ejemplo, van a hacer posible que mucha gente que ahora tiene una hipoteca decida no pagarla sin más ni más y no devolver dinero al banco. Entonces de pronto ahora tenemos otra bolsa de potencial fallido, que son la morosidad nacida del sector hipotecario, que inicialmente no estaba contemplada en todos estos problemas y que se pensaba que era un sector muy seguro en España porque como los individuos particulares tenían que pagar sí o sí esas hipotecas, pues no había un problema. Entonces ahora de pronto puede haber ahí un problema. Aparte hay muchos otros créditos personales que también están más o menos comprometidos. Hay algún sector que está funcionando muy bien, la exportación está funcionando muy bien, las empresas grandes exportadoras han mejorado mucho, en parte porque se han reducido los costes laborales de manera significativa y esto les permite ser más competitivas en la exportación, pero hay otras partes de la economía que no están funcionando tan bien. Entonces, yo creo que da la sensación de que estamos tocando fondo y por tanto habrá esta limpieza de esta parte del sector inmobiliario ayudará, pero no podemos engañarnos de que hay otra serie de incertidumbres residuales que hace que la banca española, cuando vaya a los mercados internacionales a refinanciar, pues no sea tan bien vista como se hubiera podido ver hace 4 años si se hubiera hecho esa organización en aquel momento. Profesor Félix, ¿funcionará? ¿Cumplirá sus objetivos? Yo creo que sí. De hecho, hoy ha salido la Ley 9/2012 sobre refinanciación y reestructuración, ¿no? De hecho, lo que más se lleva hoy día en los despachos son reestructuraciones y refinanciaciones, ¿no? Y eso, sin duda alguna, uno de los agentes que intervienen ahí son entidades de crédito, entidades financieras, ¿no? Entonces necesita que la empresa refinancie, que la empresa suponga una reestructuración para continuar con su actividad y necesita un compañero, pero claro, un buen compañero, no puedes coger un mal compañero.
Entonces, yo apunto a la opción sí, yo creo que sí. Claro, es una situación complicada, no estábamos en la Champions League que se nos anunciaba y que creíamos que estaba incluso, ¿no? Pero hay entidades financieras que están saneadas, hay promotoras que están saneadas, hay promotoras que están saneadas realmente, que la financiación depende de ellas, no necesitan financiación externa. Hay un montón de empresas que se encuentran en una posición pues bastante privilegiada, ¿no? Otras que lo que tienen es un know-how importante, que es un gran activo. Entonces, bueno, no todas se encuentran en esta situación, pero sí tenemos grandes elementos para pensar que podemos tirar para adelante y continuar. Lo único que hace falta es, primero, pensar que lo podemos hacer y segundo, hacerlo, claro. Tenemos que tener la actitud y la mentalidad de que lo podemos hacer y ponernos manos a la obra. Lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos un día y otro día. No. Hay que realizar ejercicios de reflexión, ejercicios no solamente de reflexión, sino, es más, esa reflexión aplicarla cotidianamente, y estoy seguro que el panorama va a ser complicado, pero los socios, además europeos, nos apoyan. Por otra parte, bueno, europeos y americanos también, a pesar de los palos que nos diera Obama en su campaña electoral, pero bueno, pero sí, yo creo que sí, sinceramente.